Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Bueno, pues ahora saludamos a todas, pero todas las personitas que están con nosotros, decirles que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en esta noche. Y pues ahí donde están, agachen sus cabecitas y vamos orando. Vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos porque cada día, Señor, tus misericordias se renuevan y porque tú nos das a cada momento, a cada instante, Señor, palabras de vida, y contigo, Señor, podemos aún hallar paz en medio de la tormenta. Te agradecemos, Padre Santo, por todo lo que haces en cada una de nuestras vidas. Y en este tiempo, papito amado, te pedimos con todo el corazón que tú puedas poner tu mano de poder en cada uno de nosotros, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda aprender a escuchar tu voz, hacer tu voluntad con tu poder, Señor, que podamos de verdad, Señor, agradarte, adorarte en espíritu y en verdad, que a cada momento, Señor, nosotros entendamos, Señor, tu palabra y que podamos hacer tu voluntad con tu poder. Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos que tú toques a cada persona que esté escuchando, a cada personita, Señor, donde quiera que esté, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, y que abras los oídos de los que tienes que abrir, que también, Señor, en este tiempo nos ayudes a nosotros, Señor, a escuchar tu voz, que no hablemos de lo nuestro, que hablemos de lo tuyo, que solamente podamos hablar de tus cosas. Amado Espíritu Santo, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a cada familia, a cada casa, papá. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú puedas poner tu mano de poder en cada una de las personas que están escuchando, y atamos a todo demonio inmundo y me vianja, Satán, todo hombre fuerte, toda fuerza de maldad que ata las vidas, que ata las familias, lo atamos y lo echamos fuera. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta las familias, suelta sus casas en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Toda potestad demoníaca, todo hombre fuerte, suelta mi mente, suelta mi vida, suelta la vida de la audiencia, sueltas este lugar, sueltas los aires en el nombre de Jesús y te vas al abismo. En el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Gracias, papá, porque en este día vamos a iniciar contigo. Amado Espíritu Santo, ilumina tu palabra, que hablemos solamente lo tuyo y no lo nuestro, Señor. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues en esta noche vamos a continuar pues todo lo que hemos estado hablando en todo este tiempo. Recordemos que el día de ayer hemos estado hablando de cosas pues que nos competen a todos, ¿no? Ayer veíamos pues algo muy, pero muy interesante, que nos hablaba de que cada uno de nosotros pues en este tiempo lo que tiene que hacer es seguir la santidad, ¿no? Seguir las cosas pues de Dios, porque veíamos pues el día de ayer cosas muy interesantes en la palabra de Dios, y pues todo ese tiempo, si se dan cuenta, Dios nos está hablando acerca de eso, nos está hablando de lo que debemos hacer. Hablábamos pues al principio del consciente, del inconsciente, de cómo hay cosas que pasan hasta la profundidad de nuestro ser, de cómo pues hay cosas, y pues de repente empezamos a ver que no hay nada oculto, que no vaya a ser manifestado, y que tenemos en este tiempo que confesar pues aquellas cosas que están muy adentro, porque pues tenemos que limpiarnos. ¿Por qué? Porque pues no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Y pues cuando nosotros no entendemos esta verdad indiscutible, pues nos quedamos ahí. Y pues también veíamos que es necesario que nosotros tengamos comunión con Dios, porque si nosotros no tenemos comunión con el Eterno, lo que va a pasar es pues que vamos a andar en tinieblas, y luego vamos a querer decir, nosotros caminamos en la verdad, pero no es cierto, no caminamos en la verdad. Entonces pues necesitamos en este tiempo pues hacer eso, y pues decíamos que es tan importante que en este tiempo caminemos de una forma, ceñidos nuestros lomos con la verdad, y pues que nuestras lámparas estén encendidas, porque pues así pues no nos va a pillar él como ladrón en la noche, porque él viene, y pues hay muchos que ni siquiera van a saber cuándo viene,
por andar así a oscuras. Y pues eso hablábamos el día de ayer. Y si se dan cuenta, todo este tiempo Dios nos está hablando de relación con Él, de que aprendamos a vivir con Él, que esté enceñido nuestros lomos, pues, con la verdad, pues cosas importantes, la lámpara encendida, sabiendo que la lámpara del cuerpo también son los ojos, ver nuestros errores y empezar a caminar pues en Él. De todo eso hemos hablado el día de ayer. Y pues el día de hoy, según lo que el Eterno nos muestre, vamos a continuar hablando. Pero esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos, Shabbat Shalom a todos. Ya estamos en otro nuevo Shabbat. Es increíble cómo el tiempo va pasando tan rápido, pero lo mejor de todo es que aunque pase rápido, aunque pase lento, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, en todo momento nos ayuda, nos guía, nos ilumina. Y a estas alturas creo que todos podemos reconocer que de verdad necesitamos de Él, no podemos hacer nada sin Él. Creo que esa dependencia es importante, es necesaria porque sabemos, somos conscientes de que constantemente estamos pecando. Solos no podemos arreglar nuestras vidas, solos no podemos llevar nuestras vidas. Creo que hemos sido creados para vivir dependiendo de Él. Y es lo único que necesitamos, no hay nada más que haga falta en la vida. Y es especial este encuentro que tenemos, este nuevo día que nos regala, este último día de la semana. Nos llama a que descansemos, a que reposemos y que sobre todo lo hagamos junto a Él. Pues eso es cierto, ¿no? Pues en este tiempo que ya estamos en Shabbat, pues definitivamente, pues es tiempo de aprender a depender de Él. Pues qué interesante esto de aprender a depender de Él, porque pues muchas veces nosotros queriendo pues estar en nuestro asunto, en nuestras cosas, pues como ayer veíamos, razonando de acuerdo a nuestros intereses, pues no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque pues una de las cosas que veíamos era pues en la mujer de Adán, que ella había decidido sola. Y cuando hacemos eso, pues definitivamente nos apartamos de Dios. Y por lo tanto, pues, ¿qué es lo que nos queda ahora? Aprender a depender del Eterno. Creo que eso es algo muy importante que en este tiempo tenemos que aprender todos, porque definitivamente pues no podemos vivir en santidad si no dependemos del Eterno. Es cierto, no podemos hacerlo solos, tenemos que estar conscientes de eso. Por más de que nos esforcemos, vamos a llegar a un punto en el que simplemente ya no vamos a poder, no nos van a alcanzar las fuerzas para seguir. Tal vez alguno lo ha intentado, yo lo he intentado muchas veces y es verdad, solos no vamos a poder. Llegas a un punto en el que simplemente te das cuenta que no puedes cambiar solo, no puedes dejar de pecar si lo intentas solo. Tal vez con tu fuerza de voluntad puedas llegar hasta cierto punto, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta de que no es suficiente, nuestras fuerzas no alcanzan y necesitamos depender de Él, necesitamos su ayuda, necesitamos que Él mismo sea el que nos enseñe a cambiar, el que nos transforme desde adentro, porque en realidad necesitamos de Él para todo, no hay cosa alguna que podamos hacer sin Él. Vemos cada día la misericordia de Dios, que nos da una nueva oportunidad cada día, nos regala un nuevo encuentro con Él, y es porque Él sabía, Él cuando nos ha creado sabía que necesitábamos de Él para vivir, necesitábamos de su Espíritu. Es más, cuando hemos sido creados, cuando menciona la creación del hombre, de Adán, Dios sabía que necesitábamos de su Espíritu para vivir, y eso nos da de su Espíritu. En el caso de Adán, sopla por su nariz su mismo Espíritu. Es como sacarse algo de dentro de él mismo y lo pone en nosotros. Y necesitamos que esa parte de nosotros esté muy, muy pegada a Dios, esté al 100% dedicada a Dios, porque si no, si nos apartamos de ese Espíritu que Dios nos ha dado, nos ha entregado, vamos a darnos cuenta que simplemente estamos muertos. Y necesitamos, para tener una vida plena, para vivir de la forma en la que Dios quería desde el principio, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Eso es muy importante, la guía del Espíritu Santo, pues la necesitamos en todo momento, porque pues sin su guía, sin que Él esté con nosotros, pues no vamos a poder vivir de verdad bien. Pues tú hablabas de algo muy interesante acerca de la plenitud. Y pues hay solamente plenitud de vida en Cristo Jesús, pues. Y eso es pues algo que debemos entender en este tiempo,
porque solamente la plenitud pues la podemos tener con Él, ¿no? Con el Eterno, por medio del Espíritu Santo. Y pues ese es lo único que podemos hacer. No hay otra manera, definitivamente, porque sin Él no podemos avanzar. Y pues esto es más para vivirlo que para decirlo, porque pues solamente con Él podemos alcanzar, digamos, las cosas que Dios tiene. Eso es cierto, hay muchas cosas que no vamos a poder hacerlas, no vamos a poder lograrlas si simplemente no lo hacemos con Él. Algo que me llamaba la atención el día de hoy es que Dios nos dice que hay una forma de entrar al reino de los cielos, hay simplemente un camino. Y cuando Jesús compara el entrar al reino de los cielos, usa una comparación interesante porque habla de un rico. Dice, muy difícilmente los ricos van a entrar al reino de los cielos. Y lo compara con dos cosas interesantes, que dice que, bueno, toma una aguja y un camello. Y dice, es muy difícil que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja. Y de esa misma forma es difícil que un rico vaya a entrar al reino de los cielos. Y cuando yo veía esto, bueno, leía, ¿no? No es que yo he descubierto, yo me he dado cuenta, ¿no? Estaba leyendo algo y ahí muestran que ha habido un error en la traducción. Posiblemente ha sido en la traducción del griego, porque la palabra que usa para camellos es la palabra camilos, que en realidad no significa un camello, en realidad significa una soga, una cuerda gruesa, que es propensa a tener nudos. Y eso le da mucho más sentido a la comparación que hace, porque cuando uno está metiendo un hilo por el ojo de una aguja, simplemente logra meter la cabeza y solo tiene que jalar y el hilo va a pasar sin ningún problema. Pero si agarras una cuerda que está llena de nudos, o simplemente si agarras un hilo que está lleno de nudos y de ataduras y tratas de meterlo por el ojo de una aguja, lo vas a lograr meter la cabeza, pero una vez que llegues al nudo ya no vas a poder avanzar, no vas a poder seguir jalando el hilo. Mientras más grueso sea el nudo, va a ser mucho más difícil que pases, o sea, que logres hacer pasar ese hilo, porque está lleno de ataduras. Y esa es la comparación que estaba haciendo Jesús. Muchas de las personas estamos llenas de ataduras. Tenemos tantas cosas que las decíamos ayer, que las hemos dejado en nuestro pasado, las hemos dejado guardadas en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, y esas ataduras no nos permiten entrar al reino de los cielos, porque estamos intentando hacer pasar una cuerda llena de nudos por el ojo de una aguja. Y esto creo que hace mucho más interesante la parábola, la podemos entender mucho mejor. Hemos visto que en las Biblias hay muchos errores de traducción, y esto prácticamente hace que no entendamos muchas cosas. Y lo mejor de todo es que el Espíritu Santo está permitiendo que ahora se abran cosas así para poder entender cabalmente lo que Jesús estaba diciendo. Y creo que son cosas que necesitamos saber y necesitamos entender a estas alturas, porque en verdad es algo que Dios está permitiendo. Eso es muy interesante. Bueno, pues hay bastantes cosas que se dicen de acuerdo pues esa parábola, porque pues en algunas ocasiones lo que se nos decía era que pues en realidad la aguja era un lugar donde pues estaba alrededor pues digamos eh, se podría decir de las entradas, digamos, a las ciudades, que pues venían siendo una serie de paredes que tenían un portón, bueno, que era una aguja y que pues no era tan chiquita, y que por ahí era muy difícil, digamos, que entre el camello casi arrastrándose. Pues también se nos decía eso, ¿no? En realidad pues no sabemos a ciencia cierta a qué se refería, pero pues y tiene mucho más sentido entender que es una cuerda con nudos, porque pues uno cuando empieza a ver eso pues se da cuenta por qué no puede pasar por el ojo de una aguja, exactamente por los nudos, y porque es muy muy grueso, ¿no? Es muy cierto lo que decías hace un rato. Es algo que también se lo dice muchas veces, se lo compara con las puertas que se hacían antes en las fortalezas. Siempre lo que se solía hacer era tener una puerta grande por donde pasaban los mercaderes, pasaban todo tipo de animales, que en esas ocasiones se dice que los camellos eran los animales más grandes que conocían en el Oriente. Y esto hacía que necesiten una puerta bastante grande para que puedan entrar y salir con todo tipo de
de mercadería, de armas, de las cosas que tenían que meter dentro de las fortalezas. El problema era que en las noches estas puertas se cerraban. Entonces, si alguna persona quería entrar, no lo hacía por la puerta principal, porque no iban a abrir toda la puerta simplemente por una persona. Entonces, lo que solía hacerse es tener una puerta bastante pequeña al lado del portón grande, que incluso por ahí una persona pasaba con mucha dificultad y tenía que pasar agachado, medio erguido, al arrastre. Era incómodo pasar porque era simplemente una puerta auxiliar. Y a esta puerta pequeña se le llamaba la aguja, o el ojo de una aguja muchas veces. Y esto son cosas que han llegado a contarse de forma oral. No hay registros, no hay escritos, tampoco han encontrado ruinas de estos lugares. No se tiene a ciencia cierta si era real o si simplemente ha sido algo que se lo ha inventado, o de verdad ha sido una tradición oral que se ha ido guardando. Pero algunos lo comparan con eso, con que hay una puerta grande por la que se puede pasar con facilidad, pero hay una puerta muy pequeña por la que es difícil entrar. Pero bueno, hasta donde se ve, la inclinación que más se tiene es por la palabra que se ha usado en el griego, por el error en la traducción, que no se estaba hablando exactamente de camellos, que se estaba hablando de una cuerda. De Camilos. Bueno, en sí. Vean, pues yo creo que pues eso es muy cierto, pero pues eso nos va enseñando algunas cosas, como que, pues, por ejemplo, que en realidad, pues, porque no puede pasar, digamos, esa cuerda, digamos, por el ojo de una aguja, por los nudos. Y yo creo que habría que tomar en cuenta esto acerca de los nudos, porque el problema es si alguna vez, pues, alguien ha agarrado una aguja y, pues, ha agarrado un hilo por ahí, pues cuando están pasando y de repente no puede pasar un nudo que es más grueso, pues en realidad lo que habría que hacer es desatarlo, digamos, desatar el nudo para que pueda pasar. Y eso es complicado porque pues no se va a poder desatar el nudo, ¿no? Entonces yo creo que pues es clave que nosotros vayamos desatando esos nudos, porque aquí pues cuando leemos esto, que esto está en Mateo 19:23, pues podemos ver que ahí nos habla de estas cosas, ¿no? Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y pues cuando empezamos a ver esto, pues nos damos cuenta, mucha gente dice: no, entonces pues los pobres vamos a entrar al reino de los cielos, sacando un poquito de contexto el asunto, porque pues muchas veces no entendemos a lo que se refiere. Y pues no se trata de rico o pobre, se trata de que pues hay nudos que no nos dejan pasar de verdad. ¿Y cómo son esos nudos? El amor a las riquezas. Puede ser el amor a una persona, porque ya decíamos y lo decimos muchas veces, pues Dios te puede pedir diferentes cosas. A Abraham le había pedido a su hijo, y Abraham era rico, ¿no? Le hubiera dicho: pues vende toda tu riqueza, ¿no? Y no le dice eso, porque el corazón de Abraham jamás había estado en la riqueza, pero sí tenía, pues, que dice, lo que quería probar más bien era si tenía el corazón en el hijo, que era lo que más quería, o pues en Dios, y él lo ha probado pues a todas voces, incluso queriendo sacrificar a su hijo. Entonces vemos aquí que definitivamente no era algo grande, digamos así, para Abraham, el dar a su hijo, sino pues él había puesto en primer lugar lo más grande para él, a Dios. Y cuando vemos este asunto en Mateo, pues nos damos cuenta que pues muchas veces cuando decimos rico, pues no nos referimos solamente a aquel rico que tiene dinero, sino a aquello que nosotros pues vemos como rico realmente, o sea, como lo más importante para nosotros. Yo una vez veía un documental en uno de los viajes. Normalmente en los viajes suelen poner películas, pero no sé por qué en uno de los viajes han puesto un documental sobre animales. Y bueno, ahora tiene sentido algunas de las cosas que he aprendido ahí, porque hablaba de un mono, que es un mono que vive en el desierto. Y estos monos son, en realidad es una especie que tiene la capacidad de encontrar agua en el desierto. Es no estoy seguro de la especie, del tipo de mono que es, pero para mí era un mono. Bueno, todos específicamente no sé qué era, pero era un mono. Entonces,
lo que hacía una persona que no estaba encontrando agua era hacer un hueco en una especie de montaña que había, pero era dura, era un lugar de arena dura. Y lo que hace es hacer un hueco bastante pequeño. Y empieza a mirar de rato en rato lo que había en el hueco. Entonces el mono se acerca y la característica de este mono es que también es curioso. Entonces le ve a este señor mirando de rato en rato qué cosa había y le llama bastante la atención al mono. Entonces lo que hace este señor es agarrar un puñado de madera, o sea, algo que sea más o menos del tamaño de la mano, y lo mete por ese agujero pequeño. Y empieza a mirar y provoca más curiosidad en el mono. Entonces lo que hace es alejarse un poco y el mono, desesperado, cuando ve que este hombre se aleja, se acerca a la parte donde estaba ese pequeño agujero y empieza a mirar. Y cuando mira el mono, no aguanta de meter la mano. Entonces mete su mano a ese pequeño agujero y agarra la madera que había. Entonces cuando trata de sacar su mano por el agujero, no podía, porque como la mano estaba empuñada, simplemente no salía por el agujero. Intentaba sacar porque el mono estaba desesperado por ver lo que había ahí adentro. Y no lo quería soltar. Y es una característica de ese mono, es tan curioso y tan codicioso que no estaba dispuesto a soltar. Así que en esas condiciones el mono es fácil de capturar. Y el señor se acerca al mono, le pone una cuerda a su cuello y le libera la mano y simplemente le empieza a dar sal. Le empieza a dar bocados de sal para provocarle sed. Entonces, una vez que el mono está de sed, simplemente le servía de guía a este hombre para encontrar agua. Y lo que más me llama la atención es de que el mono no estaba dispuesto a soltar nada, ni siquiera sabiendo que si soltaba lo que había en su mano podía ser libre. Pero no, y en realidad así son las ataduras. No se trata muchas veces de cosas que nos han atado y que no nos dejan libres, sino en realidad son cosas que nosotros no queremos soltar. Estamos tan aferrados a esas cosas que hemos agarrado que de verdad no las queremos soltar. Es como si nosotros estuviésemos abrazados de las ataduras y no estamos dispuestos a soltar, aún estando conscientes de que somos vulnerables en esa situación, de que nos pueden capturar, nos pueden poner una soga al cuello, aún así no queremos soltarlas. Y así son las ataduras, así nos abrazamos de ese tipo de cosas, las agarramos tan fuertes que no podemos ser libres. Uy, qué interesante pues la historia, de verdad, pues porque pues normalmente nosotros pensamos que las ataduras vienen de afuera, ¿no? Es decir, de que pues alguien nos ha agarrado y como que nos ha esclavizado y como que nosotros no podemos hacer nada. Pero pues aquí cuando pintas la historia pues nos damos cuenta de algo, en realidad es el mono el que no quiere ser libre. Y pues de alguna manera pues hay muchos monos, ¿no? Entonces a veces nos comportamos así como el mono, que no es que alguien nos está capturando, sino que nosotros no queremos ser de verdad libres. Y por eso pues es difícil, digamos, como se dice aquí, porque esas ataduras pues no dejan que nosotros seamos verdaderamente libres. Y yo creo que ese es un problema, pero pues real que tenemos, y en ese tiempo nosotros tenemos que decidir eso, o sea, dejar toda riqueza. Por eso si alguien dice, pero yo no soy rico, pues quizás según tú no seas rico, pero pues hay cosas que están en tu corazón que dicen de verdad dónde está tu tesoro. Dice, dónde está el tesoro, allí está tu corazón. Y uno puede decir que cosas son importantes, pues por ejemplo, si a un padre de familia en un momento se le dice que es lo más importante para él, pues seguramente va a decir, pues no sé qué respuestas, ¿no? Mis hijos, mi esposa, qué sé yo. Pero en realidad podemos ver que es más importante para él de acuerdo al tiempo que le da, ¿no? O sea, que le da más tiempo en toda su vida. Y pues hay formas. Alguna vez veíamos que, por ejemplo, una persona se puede saber qué es lo más importante para esa persona si se encuentra, por ejemplo, en medio de un incendio o de alguna catástrofe, y pues tiene que llevar algo, ¿no? Y cuando eso ocurre, por ejemplo, pues puede que lleven otras cosas, ¿no? Puede que alguno esté de verdad atado a ciertas cosas y realmente no le importe, ¿no? Y pues yo recuerdo que alguien me contaba que en una ocasión, pues cuando había un temblor, un terremoto, no muy fuerte, pero que la casa había empezado a temblar, y pues había un vecino, ¿no? Que tenía pues un niño pequeño,
y ni bien empieza a temblar, entonces pues, saquen las cosas. Y pues lo primero que él había hecho es sacar su televisor. Entonces estaba afuera con su televisor y la esposa le mira que había sacado otra cosa y le dice, "¿Y la guagua?", o sea, y no había, el niño. Y pues entonces podemos darnos cuenta en qué estaba el corazón de cada uno, porque pues habían sacado el televisor, pero no habían sacado al niño. Qué grave, ¿verdad? Y son cosas que a veces nos pasa. Yo siento a veces que Dios nos sacude un poco el piso para mostrarnos que de verdad no estamos enamorados de Él, para mostrarnos qué es en realidad lo que hay dentro de nuestro corazón, para que pueda exponerse esas ataduras que tenemos ahí adentro, y que en realidad el problema es que son cosas que nosotros las hemos endiosado, hemos amado más otras cosas que a Dios, y el problema es que en muchos de los casos no son cosas físicas, no son personas, a veces es nuestro razonamiento eso que amamos más, nuestro yo, nuestro ego, y a veces estamos dispuestos a matar a cualquier persona con tal de satisfacernos nosotros mismos, con tal de darnos la razón, y no nos damos cuenta que tenemos la capacidad y el valor de gritar a las demás personas o de lastimarlas con nuestras palabras con tal de sentirnos que tenemos la razón, y esas cosas son más importantes que cualquier otra cosa, incluso que Dios mismo, y eso es una atadura grande, que somos nosotros los que no lo queremos soltar. Creo que a veces uno se ama tanto, cree tanto en su razonamiento, confía tanto en lo que él sabe, en lo que ha aprendido, y simplemente no le importa nada más, no le importa ni Dios, no le importa ni su familia, ni sus hijos, y lo que él cree está bien, lo que él cree es correcto, y en realidad se ha atado él mismo, ha hecho una atadura bastante grande, porque va a ser muy difícil que eso se suelte. Es como hacer un nudo en un hilo, eso lo decíamos al principio. Cuando haces un nudo en un hilo es prácticamente difícil. Muy pocas personas se toman el tiempo de desatar un nudo pequeño que está hecho en un hilo. Simplemente lo que hacen es cortarlo, y ya si te molesta ese nudo, entonces se lo corta y empiezas con otra tira, pero no nos damos cuenta que ese tipo de nudos están ahí atascándonos y no nos permiten conocer a Dios, no nos permiten entrar a ese reino al que Dios quiere que entremos. Y son cosas que creo que tenemos que empezar a ver dentro de cada uno de nosotros, tenemos que buscar, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre, que exponga todas esas cosas que tenemos, todas esas ataduras que en muchos casos, como lo decíamos ayer, están en nuestro subconsciente, están en nuestro inconsciente. Hay cosas que simplemente hemos asumido que son correctas, que están bien, y las seguimos haciendo como si no estuviesen ocasionando ningún mal, como si no estuviesen lastimando a nadie, como si no estuviese en contra de Dios, y son cosas que hemos asumido que están bien. Y creo que tenemos que empezar a ver todo ese tipo de ataduras, tenemos que empezar a reconocer tantas cosas que no nos permiten entrar al reino de los cielos. De verdad que pues hay varias cosas que no nos permiten entrar al reino de los cielos, y en ese tiempo pues con todo lo que Dios nos está diciendo es que de verdad pasemos para que nosotros podamos de verdad entrar al reino de los cielos. Y pues parte de hacer eso pues es en realidad alistarnos, y a veces pues ese alistarnos no es muy bonito, porque pues resulta por ejemplo que cuando alguien está haciendo una torta, pues una de las cosas que tiene que hacer es tener la harina, pero pues finísima, ¿no? Y pues para tener la harina finísima, ¿qué tiene que hacer? Agarrar la harina y la empieza a cernir, para que pues pase lo fino y lo que no esté, digamos, ahí. Y uno tiene que cernir y cernir y cernir. Y yo siento que en este tiempo, pues así como trigos, estamos siendo como que así separados, ¿no? De todas las impurezas, para que realmente pasemos, digamos, por todo eso. O sea, porque pues si se fijan, cuando dice una aguja que entrar a un rico al reino de Dios, es que se tiene que entrar por algún lado. Entonces se tienen que quitar los nudos, por así decirlo, se tienen que quitar los grumos, las piedras en el camino, y pues a veces no hay manera si no hay sacudidas. Por eso me gusta ese ejemplo del cernidor, porque pues en el cernidor uno va golpeando y va, y es como que todo el piso se va moviendo. Y en nuestras vidas, pues eso ocurre, ¿no? Es muy cierto, hay unas tamizadoras. Bueno, cuando yo estaba estudiando manejábamos un juego de tamices en los que el de más arriba es un tamiz bastante grueso, de más o menos 3 o 4 centímetros el espacio que podría pasar, pero cuando llegas al último tamiz
es un tamiz que parece prácticamente un pedazo de plástico, que lo único que pasa por ahí es el agua y la arena más fina de todas. Y es un juego de tamices en los que se lo mete a una máquina y empieza a sacudir, y en cada nivel se va quedando la arena de diferentes espesores. Y creo que a veces nosotros pasamos por procesos así porque a veces tenemos que dejar ciertas cosas. Dios nos enseña a dejar ciertas cosas, nos ayuda a cambiar ciertas cosas de nuestra vida, pero eso no es todo. Hay otro tamiz que tenemos que enfrentar, y más adelante, cuando Dios vea que sea necesario, nos vamos a enfrentar a alguna cosa en las que vamos a seguir siendo cernidos, vamos a seguir siendo tamizados, y más adelante va a haber otra cosa, y más adelante va a haber otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que al final estemos completamente puros, que no haya nada, que simplemente estemos completamente limpios, que no haya más impurezas, que no haya más basura, que no haya nada más que pueda impedir que nosotros podamos entrar a este reino. Y lo va a hacer Dios en muchos casos de a poco, en algunos casos mucho más rápido, según nosotros le demos la disposición a Dios, según nosotros nos entreguemos a Dios, según le vayamos dejando avanzar al Espíritu Santo. Porque esto es claro, Dios no lo va a hacer a la fuerza. Dios no te va a agarrar a las malas y te va a decir, entras aquí quieras o no. Dios no te va a meter a la fuerza. Dios siempre te va a preguntar si es que quieres o si no quieres. Lo va a hacer cuando tú se lo permitas. Y esto es importante porque al final Dios quiere santificarnos. Todas estas noches hemos estado hablando de eso. Dios está esperando, está desesperado, tal vez podríamos decirlo así, porque nosotros nos santifiquemos, porque nos dejemos limpiar, porque nos dejemos purificar, porque creo que el tiempo se hace cada vez más difícil, cada vez van a ser mucho mayores los problemas. Y no importa lo que nos vaya a pasar a nosotros tenemos que estar dispuestos a ser tamizados, a aguantar lo que venga, porque sabemos que al final de todo Dios nos está esperando ahí. Y lo hemos dicho hartas veces, esto no lo vamos a hacer solos, esto siempre va a ser con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Pues eso es muy importante, entender que esto no lo vamos a hacer solos. Y pues la verdad es que pues uno tiene que ser tamizados, porque pues el ejemplo que nos dabas es pues ¿para qué? Para tamizar cemento, arena. Y pues eso es muy importante porque pues eso se usa en construcciones, ¿no? Entonces si nosotros no tenemos pues todo eso, no vamos a poder construir bien. Y esa construcción en este caso es pues para nuestra vida, para lo que vayamos a hacer. Entonces yo creo que esto que nos estás diciendo pues es demasiado muy importante, porque pues en este tiempo nosotros tenemos que ir viendo de qué manera vamos a construir. Y en este caso lo que estamos construyendo es el templo de Dios, el templo pues de cada uno de nosotros, porque nosotros somos templo del Dios viviente, no hecho con mano de hombre, sino pues hecho por Dios. Y en este tiempo necesitamos nosotros cambiar, porque si se fijan, Dios nos está llamando a un tiempo de santidad, pero pues en todo momento, en todo instante, y no podemos nosotros a esta altura como que irnos para atrás o seguir haciendo las cosas como nos daban la gana. Yo creo que es tiempo de que cada uno de nosotros empiece a volverse de verdad a Dios, porque cuando empezamos a ver todas estas cosas, cuando empezamos a analizar todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo, nos damos de verdad cuenta que pues son tiempos, si bien difíciles, pero tiempos en los que Dios nos está llamando, y no nos está llamando a cualquier cosa, nos está llamando a santidad, nos está llamando a buscarle de verdad. Y pues yo creo que es necesario que cada uno de nosotros de verdad le busque, porque no vamos a poder entrar. Fíjense que aquí se entra. O sea, hay algo que tenemos que ver, que nosotros podamos entrar, y la Biblia misma nos dice que difícil es que entre pues alguien al reino de los cielos, y que pues básicamente tenga nudos o sea pues tenga impurezas básicamente. Y no vamos a poder hacer eso. Necesitamos en este tiempo entonces cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar, permitirle al Espíritu Santo que de verdad cada uno de nosotros vaya cambiando, porque si no pasa eso, vamos a tener pues serios problemas. Es cierto, necesitamos cambiar, y tal vez ahora muchos ya se preguntan entonces cómo vamos a entrar. Y eso es interesante, porque lo mismo le preguntan sus discípulos. Si continuábamos lo que estábamos leyendo en el versículo 25,
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y, y preguntaban eso y decían: entonces nadie va a poder ser salvo, porque ¿cómo van a pasar todas las personas? Tal vez, incluso ellos tal vez se sentían excluidos, porque ha llegado a un extremo muchas veces de malinterpretarse esta palabra, cuando han asumido que no había que tener nada. No tenías que tener ningún tipo de riqueza, ni material, ni económica. Y ha habido un grupo de personas que han asumido que la forma en la que uno podía entrar al reino de Dios era siendo pobres. Y lo que han hecho ha sido deshacerse de todas sus posesiones, deshacerse de todo su dinero y prácticamente a vivir una vida dedicada a Dios. El problema es que lo han entendido esto de una forma bastante literal y no han entendido todo el contexto, porque tal vez alguno de sus discípulos se ha sentido así, porque entre sus discípulos había gente que, como el cobrador de impuestos, que era Mateo, que seguramente, como trabajaba para los romanos, entonces tenía, por lo menos tenía lo necesario para vivir, y han asumido que no había que tener nada de dinero. Entonces se preguntan, y cuando ven que Jesús dice esto, asumen que nadie podía entrar. Y lo mejor, creo que lo mejor que pasa es la respuesta que le da Jesús, que les da. Y en el versículo 26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y creo que aquí Jesús no se está refiriendo a que Dios nos iba a volver a todos pobres para que entremos al reino de Dios. En realidad, a lo que estaba refiriéndose es que el único que puede cambiarnos, el único que puede desatar todas esas cosas que tenemos dentro de nosotros, cada atadura que hemos hecho en nuestras vidas, cada una de esas cosas que estamos agarrando en nuestra mano, en nuestro puño, que no nos dejan ser libres, Dios sí puede sacarlas, Dios sí puede desatarlas, Dios sí puede resolver esas cosas que tenemos allá adentro guardadas. Y para eso necesitamos confiar en el Espíritu Santo. Eso es muy cierto, necesitamos en este tiempo entonces pues confiar en el Espíritu Santo y pues que de verdad cada uno de nosotros va a poder hacer esto solamente con su ayuda, porque pues aquí hay algo muy interesante en todo lo que vamos viendo. Pues cuando hablamos por ejemplo de las riquezas, pues es muy fácil, digamos, quedarse solamente en lo rico. Decíamos en ver que tenía una cantidad de bienes muy grande. Pero pues viendo ya la palabra rico en el griego, pues podemos encontrar que tiene relación pues no solamente con la riqueza, digamos, material, sino que hay una palabra en el Strong 4130, si no me equivoco, que significa llenura, ¿no? Que significa cumplirse, llenarse, pues embeber, proveer, cumplirse, llenar, ser lleno. Básicamente, pues lo que nos está diciendo aquí es de que estamos llenos, la riqueza que depende de lo que estamos llenos. Y por eso pues yo creo que ellos dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a poder ser salvo? Porque pues ¿de qué manera podían ser salvos? Porque la mayoría de las personas pues tienen que estar llenos de algo. Entonces hay una llenura que cada persona tiene, algo con lo que está lleno, algo de lo que es rico, algo que pues llena todo su ser. Y pues si eso no es Jesucristo, no se puede. Por eso dice que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Eso es cierto, hay cosas que creo que hemos llegado a amar más que a Dios. Algunas personas, tal vez su dinero, algunas otras sus posesiones, en muchos casos su trabajo. Algunos han amado más a su familia, tal vez a su esposa, a su esposo o a sus hijos. Y ahí está el error. El problema es que quieres tanto alguna cosa o alguna persona que te olvidas de Dios. Ese sentimiento que tienes te enceguece y no ves que lo primero que tendrías que amar, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, y en realidad lo único que tendrías que amar es a Dios. Tendrías que amar a Dios, porque para poder amar a las demás personas necesitas el amor de Dios. Cuando la Biblia dice que no podemos dar algo que no tenemos, se refería prácticamente a esto. Si no recibes ese amor de Dios, si no aprendes a amar a Dios primero, no vas a poder amar a nadie más, no vas a poder entender lo que significa esta palabra. Y ese es el error, amar
tanto otro tipo de cosas, poner en primer lugar otras cosas, darles más importancia a otras cosas antes que a Dios, creo que ese es el peor error que podríamos cometer, porque ahí nos enriquecemos la mente, nos enriquecemos el razonamiento, enriquecemos otras cosas que nos alejan de Dios. Cuando estamos llenos pues de otras cosas, cuando estamos pues enriquecidos de cualquier otro asunto, pues no podemos tener un espacio para Dios. Pero pues a mí me encanta cuando dice para los hombres esto es imposible. Pues en la versión que se tiene en Kadosh, pues nos dice Yeshua les miró y dijo, humanamente esto es imposible. Pero con Yahweh todo es posible, o sea, más para Dios todo es posible. Y me encanta cuando dice con el Eterno, pues todo es posible, porque en realidad no es que Dios lo va a hacer, sino con Él es posible, con Él es posible. Y yo me imagino, por ejemplo, que pues si habláramos de una cuerda, qué sé yo, de un tipo de hilo que tiene pues nudos, pues humanamente quizás sea imposible, pero si le metemos aceite, por así decirlo, pues seguramente se van a deshacer los nudos, entonces va a ser posible. Y pues yo creo que en cada uno de nosotros, pues entender de que con Él podemos de verdad pasar, pues eso es posible y solamente con Él vamos a poder pues hacer esto, porque pues una de las cosas de las que siempre hablaba es de entrar en el reino de Dios, de entrar en el reino de los cielos. Y fíjense que pues la predicación de Jesucristo hablaba de esto, hablaba precisamente de esto, pues nosotros estamos acostumbrados en ese tiempo a no entender esto, pero pues ahora nos dice la Biblia, la palabra de Dios, de que esto es muy importante, de que nosotros entremos en el reino de los cielos. Y si bien para nosotros en carne es imposible, pues con Dios es posible. Con Él sí, de verdad es posible. Necesitamos entonces que cada uno de nosotros aprenda a caminar con Dios, aprenda a vivir cada día con Dios y pues que esto que por el momento es imposible para nosotros, pues sea posible con Dios. Creo que sí, eso es la forma en realidad en la que deberíamos vivir. Si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en nuestra carne, lo hacemos simplemente dependiendo de nosotros mismos, aquí Jesús lo dice muy claro, es imposible, no vas a lograrlo. Vas a buscar y al final te vas a cansar de buscar porque con tus fuerzas nunca vas a encontrar la entrada al reino de Dios. Pero si haces las cosas con Dios, si aprendes a vivir con Dios, si aprendes a depender de Dios, vas a poder alcanzar esto que Dios te está ofreciendo. Y lo mejor de todo es que vas a vivir una vida con Dios. Y eso es especial porque vas a empezar a trabajar con Dios y vas a trabajar bien, vas a trabajar para agradar a Dios, vas a amar a tu familia con Dios y Dios te va a dar ese amor y lo vas a hacer como para Dios y lo vas a hacer con Dios y esa vida, ese tipo de relación que tengas con Dios va a hacer que estés alineado en este camino y que sin ningún problema, sin ninguna atadura puedas entrar al reino de Dios. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces que quitemos las ataduras para que podamos pues entrar al reino de Dios. Si nos vamos pues a Mateo 6, vamos a ver que pues nos habla otra vez acerca de las riquezas, ¿no? Mateo 6:24 nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué tal? Wow, y esto, bueno, lo aclara mejor, porque aquí creo que nos queda muy claro que no puede haber nada más en nuestro corazón. No puedes tener algo más que sea lo principal, que sea lo primero en tu corazón. No puedes amar más a tu trabajo, no puedes amar más a tu riqueza, no puedes amar más a tu familia. En realidad tiene que ser solamente Dios. No puede haber otra cosa más a quien ames, a quien lo pongas por encima de todo. Sabemos que en un reino solamente hay un trono y en ese trono no pueden sentarse dos personas, ni tampoco se puede poner dos tronos para que reinen varias personas. Solamente hay un trono y ese es el problema. En nuestro corazón hemos entronizado otras cosas, hemos puesto otras cosas antes que a Dios y allí debería estar Dios. Y si ponemos otra cosa, entonces vamos a amar más eso que a Dios. Y aquí está claro, no te dice que vas a amar a uno más y al otro le vas a amar menos. Aquí Jesús es bastante claro, dice, vas a amar a uno y al otro lo vas a aborrecer.
Y si Dios no está en ese trono, entonces vas a estar en contra de Él y prácticamente vas a terminar aborreciéndolo porque va a haber otro Dios en tu corazón. Pues eso es muy cierto, ¿no? Podemos ver, no sé si podemos tal vez leer desde el versículo 22 y podemos ir viendo y podemos ver en otras versiones, porque pues aquí me llama la atención algunas cosas. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero pues vayamos a ver este asunto en otra versión. Y vamos viendo pues a qué se está refiriendo. Otra vez, vamos con Mateo 6:22. Pues podemos irnos por el momento en Kadosh, y la versión Kadosh dice lo siguiente: el ojo es la lámpara del cuerpo, así que si tú tienes una yin tová, buen ojo, esto es, si eres generoso, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tienes un ayin ra, ojo maligno, si eres tacaño, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si entonces la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes serán las tinieblas mismas? Qué interesante, nunca lo había visto así. Pues también tiene que ver con la riqueza, con lo que tienes de principio. Y pues podemos ver que tiene que ver con eso. Y después de eso, dice lo siguiente: nadie puede ser esclavo de dos amos. Odiará al primero y amará al segundo, y despreciará al segundo y será fiel al primero. No puedes ser esclavo de los dos, Yahweh y el dinero. ¿Qué tal? Wow, bueno, se ve bastante la diferencia. Eh, Hay muchas cosas en las que podemos comparar. Aquí estaba revisando algunas otras versiones y bueno, prácticamente dicen lo mismo que la Reina Valera. No hay gran diferencia, pero cuando ves la Kadosh, creo que en la Kadosh se marca bastante la diferencia. No sé si lo podemos volver a leer. Ya, bueno, pues lo que dice es lo siguiente: el ojo es la lámpara del cuerpo, así que si tú tienes un ayin tová, buen ojo, esto es, si eres generoso, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tienes un ayin ra, ojo maligno, si eres tacaño, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si entonces la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes serán las tinieblas mismas? Y pues me parece muy interesante porque pues lo habíamos visto esto de muchas maneras, pero no desde este punto de vista. Se podría decir desde ver, digamos, que pues el tener buen ojo es ser generoso, y el no tener buen ojo pues es ser tacaño. La palabra de Dios para todos también nos dice lo siguiente, ¿no? La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, ¿qué horrible oscuridad tendrás? Bueno, no es pregunta, ¿no? ¿Qué horrible oscuridad tendrás? Es una afirmación y es con signos de admiración, pues complicado, y pues vemos que definitivamente pues significa muchas cosas. Pues ya habíamos visto que uno anda en luz o puede andar en tinieblas. Pero pues aquí estamos viendo algo, y vuelve a hablar de las riquezas. En el 24 nos dice lo siguiente: nadie puede ser esclavo de dos amos. Odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser esclavo de los dos, del eterno y el dinero. Y yo creo que tanto la Reina Valera como el otro pues aclaran esto, de no ser esclavos del dinero y de Dios. No se puede. Y además que cuando hablamos de las riquezas en sí, bueno, no específicamente del dinero, sino en realidad del amor al dinero, estamos hablando del dios Mamón, que era un dios al que les rendían culto para poder tener dinero. Pero bueno, antes de hablar, eso algo que también quisiera leer es la versión de la Biblia, las Américas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Y bueno, veíamos en la otra versión que hablaba de un ojo o de una actitud generosa.
en el otro de eh, una Actitud mezquina, por así decirlo. actitud mezquina en el otro caso, y también envidia, ¿no?, que menciona en la otra versión. Y creo que más allá de hablar de los ojos, que también es importante, está, creo, mencionando la forma en la que hacemos las cosas, la forma o la actitud, podríamos decir, cómo hacemos las cosas, porque habla incluso de las ganas de ayudar. O sea, si miras a otros con ganas de ayudar. Y creo que eso va más allá de lo que antes entendíamos, porque para nosotros a veces mirar es simplemente como que echar un vistazo y listo. No hacemos nada, no hemos capturado una imagen, no hemos analizado la escena, no hemos visto qué está pasando. Y ese es un problema, porque a veces miramos a las demás personas y simplemente no nos importa. A veces somos indiferentes, que creo que en muchos casos también es igual de malo, porque lo que deberíamos hacer, dice aquí, es mirar con ganas de ayudar, mirar con generosidad. Y eso es algo que muy pocas veces hacemos. A veces vemos a las personas y lo primero que nos fijamos es que tiene, por qué se ha vestido así, qué le pasa, por qué está su cara así tan arrugada, y vemos todos los defectos, y estamos acostumbrados a mirar con maldad, a mirar con envidia. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Nuestros ojos en realidad están en tinieblas, no estamos viendo como debería ver Dios. Y algo que lo habíamos mencionado también alguna vez es que tendríamos que hacer a un lado la forma en la que nosotros miramos, tendríamos que dejar de ver con nuestros ojos y comenzar a ver como Dios mira. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para poder ver las cosas que Él mira. Necesitaríamos entender lo que las demás personas están pasando, y eso nosotros no lo vamos a adivinar. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a ver con empatía a las demás personas, y esto es algo que no lo vamos a poder hacer con nuestras fuerzas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a que nuestro ojo ya no esté en tinieblas, que pueda alumbrar como si fuese un faro, que pueda ayudar a las demás personas, que cuando veamos la necesidad de alguien, no necesariamente ver la necesidad física, la necesidad económica de una persona, sino ver cómo podemos ayudar a esas personas. Tal vez muchas veces hacemos más orando por ellas o preguntándole a Dios cómo podemos ayudarles, que simplemente tratando de ayudar a la gente con dinero. A veces con una actitud podemos ayudar mucho más a las personas que de otras formas que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Uy, eso es pues muy importante, ¿no? Porque pues habla de la actitud, habla acerca de todo lo que hacemos, y pues yo creo que eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Que cuando empezamos a leer la Biblia empezamos a entender todo eso, y por eso pues nos habla de que en realidad nos habla de dos ojos, del ojo bueno y del ojo malo, por así decirlo. O sea, hay dos posibilidades otra vez, uno de que tengas un ojo bueno y otro de que tengas un ojo malo. Pues básicamente, pues cuando uno habla del ojo bueno está hablando del amor hacia el prójimo, ¿no? De tratar a los demás pues muy bien, y el otro está hablando pues de como que de ensimismarse, de hacer las cosas a uno solo. Y pues abajito de eso nos dice que nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo, porque pues o va a aborrecer a uno y va a amar al otro, o va a estimar al primero y digamos vamos a menospreciar al otro, y por lo tanto no puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces yo creo que podemos entender ahora a qué se refiere a las riquezas: a lo que tú tienes, digamos, como lo esencial en tu vida, a lo que cada uno de nosotros tiene como lo más importante, como de lo que está lleno cada uno. Entonces nadie puede servir a dos cosas. Pues o sirves a Dios o sirves a tu egolatría, por decirlo así. Eso es cierto. Si vemos alguna otra versión, por ejemplo la versión de Dios habla hoy, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y eso es cierto, no se trata simplemente de odiar o de amar a uno y odiar al otro. También nuestra lealtad es importante, nuestra fidelidad. Eso lo hemos hablado hace algunos días, y es importante esto de la lealtad o de la fidelidad, porque con eso está relacionado lo que es la emuná. Tenemos que entender que si creemos en Dios, no se trata simplemente de asumir que Él existe,
tenemos que ser leales con lo que Él nos ha enseñado, tenemos que ser fieles con las cosas que Él nos ha dejado. Y esto creo que es una palabra muy grande, una palabra que, que abarca más cosas, y tenemos que entender que esto de la lealtad, esto de la emuná, va mucho más allá de lo que nosotros habíamos pensado antes. Si queremos ser leales con Dios, entonces tenemos que vivir para Él, tenemos que dedicarnos a Él, tenemos que no simplemente creer las cosas que Él dice, sino vivirlas, tenemos que hacerlas. Y eso solo lo vamos a poder hacer cuando Dios esté en primer lugar en nuestro corazón, cuando Dios esté sentado en ese trono, cuando de verdad estemos dispuestos a servir simplemente a Dios y que no haya nada más importante que Dios en nuestros corazones. Pues yo creo que eso es muy importante, y eso precisamente pues nos dice pues en el siguiente versículo, ¿no? Mateo 6:25 pues nos empieza a aclarar ese panorama y nos dice eso. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Básicamente pues no nos afanemos, no nos preocupemos por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y pues ahí nos dice, ¿no? Entonces no hay que inquietarse por nuestra vida, como que vamos a comer, que vamos a beber, o acerca del cuerpo que vamos a vestir, porque nos dice que la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Qué interesante. Por eso es pues tan importante que veamos esto, porque cuando decimos que pues no es más la vida que la comida, pues nos empezamos a dar cuenta que pues nosotros lo primero que tenemos que buscar en realidad es la vida, y no así tanto la comida, y pues y el cuerpo más que el vestido. Pues que de verdad nos demos cuenta de estos detalles, de estas cosas, y que pongamos en que estamos poniendo, digamos, nuestra mirada, en que estamos pensando, y pues de acuerdo con eso pues vamos a ir avanzando. En otras palabras, pues la riqueza que nosotros tenemos en este tiempo pues se refiere a aquello que está en primer lugar en nuestra vida, pero cuando nosotros empezamos a cambiar este asunto, pues lo que vamos a ver es que no debemos afanarnos, y no debemos afanarnos por nuestra vida, básicamente, y Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Eso tenemos que recalcarlo, porque a veces estamos más preocupados en nuestra apariencia, en cómo nos vemos, cómo nos vestimos, lo que nos ponemos, y a veces pensamos que lo hacemos bien, y eso tendríamos que examinarlo bien dentro de cada uno de nosotros, porque a veces no nos damos cuenta que nos importa mucho lo que la gente va a decir de nosotros, lo que la gente va a pensar cuando nos vea, y eso, si eso nos afecta, si eso nos lastima, nos hiere, o al contrario, si nos sentimos bien halagados cuando la gente nos mira, entonces tendríamos que darnos cuenta que lo estamos haciendo por nosotros mismos, no por agradar a Dios. Y ese parámetro, ese equilibrio, simplemente lo podemos encontrar con el Espíritu Santo, porque tampoco se trata de salirse o de vestirse como sea, porque la idea es agradar a Dios, la idea es hacer las cosas que a Él le gustan. Si Él está en el trono, entonces tenemos que hacer las cosas como para Él, y eso tiene que estar en nuestro corazón, y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, porque nosotros no vamos a poder encontrar el punto de equilibrio, nos podemos ir o muy a la derecha o muy a la izquierda, o a un extremo o al otro, y necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, incluso con la comida, porque a veces decimos, y entonces no le voy a dar importancia a la comida, y simplemente dejas de cuidar tu cuerpo, empiezas a descuidar tu alimentación y no comes, y maltratas el templo del Espíritu Santo. Y eso es importante, porque o te puedes ir al otro extremo y decir, tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo, entonces voy a comer todo lo que pueda y esto, y agarras una cosa y otra, y empiezas a tragar sin control. Y son cosas que nosotros, si lo analizamos con nuestro propio razonamiento, nos vamos a perder, nos vamos a equivocar. Tenemos esa tendencia a equivocarnos en todo, y es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, el que nos guíe, el que nos enseñe cuánto tenemos que comer, qué tenemos que vestir, cómo tenemos que vestir, cuándo no tenemos que comer, cuándo sí tenemos que comer, qué comer, por qué comer, porque incluso todas esas razones son importantes para que lo hagamos como si lo estuviésemos haciendo para Dios, y en realidad de esa manera tendríamos que vivir. Por eso, como lo decíamos hace rato, lo importante es una vida con Dios. Con Dios sí va a ser posible, porque Dios nos va a dar el camino exacto por el que tenemos que caminar. Sabemos que el camino es muy angosto,
Y eso quiere decir que si te vas un poco a la derecha, ya estás fuera del camino. Y si te vas un poco a la izquierda, también quedas fuera del camino. Y es un camino difícil, pero con Dios es posible. Eso es cierto, ¿no? Que pues con Dios es realmente posible, entonces necesitamos en este tiempo pues pedirle a Él que nos ayude, ¿no? Para ver, como tú decías, para no salirnos, a veces pues nos podemos ir muy a la derecha, muy a la izquierda, pero pues si nosotros le pedimos a Él que nos ayude, pues seguramente no nos vamos a perder, no nos vamos a ir perdiendo en ninguna de estas cosas. Y bueno, pues cuando empieza a decir no es más la vida que la comida, pues tendríamos que entender algunas cosas. Cuando pues nos dice no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni de vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento. Pues es interesante porque pues si nosotros lo empezamos a ver simplemente así, pues a veces no entendemos nada, porque uno dirá, pero pues la vida se tiene con el alimento. Pero yo creo que aquí está hablando de algo mucho más profundo, que nos está hablando de la vida, pues que quién te puede dar vida, porque el problema es de que muchas veces nosotros solamente lo vemos, digamos, en una dimensión de este tiempo y no logramos entender de que pues esto tiene que ver en las 4 dimensiones, por así decirlo, en el mundo espiritual. Y pues hay mucha gente que en este momento puede decir que está viva, pero en realidad está muerta. ¿Por qué? Porque no tiene vida en el espíritu, o sea, no camina simplemente muerta, porque la única forma de tener vida es estando en Yeshua. Entonces, pues yo creo que cuando aquí está diciendo no es la vida, pues está diciéndonos de que hay cosas pues más importantes que es la comunión con Dios, que es la comunión con el Espíritu Santo, porque pues eso es importante, porque uno puede decir en este tiempo yo estoy vivo y puede hacer muchas cosas, pero en realidad está caminando como muerto, porque si no tienes a Jesús en el corazón, si no tienes comunión con el Padre, pues estás más muerto que vivo. Y cuando nos dice más que el alimento, pues muchas veces, pues la mayoría pues se afana, digamos, por, si no trabajo no como. Entonces, pues no logra entender, no logra entender esto y por lo tanto, pues no puede contestar, ¿no? Que es más la vida que el alimento. Y no logra comprender eso. Y dice, y el cuerpo más que el vestido. Porque pues andamos como tan en lo superficial, tan en lo de esas 3 dimensiones, que olvidamos que pues hay cosas más importantes como la vida y el cuerpo. ¿Y por qué es tan importante esto? El cuerpo, porque pues el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso es más importante, digamos, que cualquier vestido. Eso es cierto y tenemos esa tendencia muchas veces de ser extremistas con todo lo que escuchamos. Nos dicen que alguna fruta nos va a hacer bien y empezamos a comer como locos esa fruta y no nos damos cuenta que necesitamos un equilibrio. Y nosotros, si nos ponemos a analizar y a ver qué es bueno, qué es malo, nos vamos a perder igual que Adán al principio, porque mezclar nuestros razonamientos creo que hacen que cometamos peores errores y necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a ver este parámetro, esta línea que tal vez es muy delgada para seguir, pero que es Él el que conoce lo correcto, que es el Espíritu Santo el que sabe qué necesitamos, qué no necesitamos, y si de verdad aprendemos a depender de Él, vamos a entender vamos a poder caminar por ese camino, por esa senda a la que Dios nos está llamando. Y se ve en muchos casos, hay gente a la que se le dice entonces tienes que amar a Dios, tienes que dedicarte a Dios por completo, y va y se mete a la iglesia todos los días y se olvida de que tiene una familia, se olvida de que tiene una esposa, se olvida de que tiene hijos y están descuidando cosas importantes. Hay muchas veces otros casos en los que se van al otro extremo también, o sea, tienes que cuidar a tu familia y tienes que hacer esto y se van y se meten a su familia y hacen todo, empiezan a trabajar hasta el extremo para darles todo a su familia y se olvidan de Dios. Y creo que tenemos ese problema nosotros como humanos, que es muy fácil equivocarnos. Por eso es que Jesús recalcaba cuando decía que humanamente es imposible. Y es por eso, porque nuestros razonamientos se disparan en cualquier dirección, en cualquier sentido. Y para eso necesitamos que sea el Espíritu Santo mismo el que nos guíe, el que nos dirija, porque si no es Él el que nos ayude, si no estamos con Dios, entonces va a ser imposible.
Y definitivamente pues si no estamos con Él va a ser imposible. Entonces yo creo que en este tiempo pues nos está hablando acerca de las riquezas, qué riquezas realmente nosotros tenemos en nuestra vida y pues quitar todas esas riquezas, ¿no? Decías muy claramente hace un momento que nadie puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas, y pues si vemos la Biblia vamos a encontrar pues que pues en el griego realmente lo que dice es Mamón, y Mamón pues resulta ser una deidad de tipo de origen caldeo arameo, y que quiere decir confianza, es decir, riqueza personificada. Es como que hay algo, otra deidad, digamos, a la que muchas veces se quiere servir, y nosotros pues en ese tiempo tenemos que quitar todo eso. Por lo tanto, pues para entrar en el reino de los cielos, pues yo creo que otra vez volvemos a esto, hay que quitar pues los nudos, y para eso pues necesitamos quitar todas aquellas cosas que están mal dentro de cada uno de nosotros, y entre esas pues estamos viendo pues que nos quitemos muchas cosas como el afán en nuestras propias cosas, como el afanarnos en lo que a nosotros nos parece, sino que pues ya es tiempo de poner a Dios por encima de todo lo terrenal, por encima de todo lo que estemos pasando en este momento, porque si no hacemos eso no vamos a poder avanzar. Entonces necesitamos en este tiempo quitar todo eso, y no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Por eso es que cuando leíamos todo este asunto, pues Pedro le decía que él había dejado todo. Y creo que en este tiempo nosotros también tenemos que ir dejando absolutamente todo, porque la riqueza mundana en realidad pues realmente no nos va a dejar que podamos entrar al reino de los cielos, y creo que eso es pues muy muy importante. Es cierto, es algo importante que Pedro le preguntaba también al maestro, le preguntaba a Jesús. Bueno, si continuamos en Mateo 19, donde estábamos, en el versículo 17, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es de verdad muy muy interesante, ¿no? Porque pues cuando nos está hablando de algo, o sea, Pedro básicamente le dice: pero Señor, lo que pasa es que ahora nosotros hemos dejado todo, y pues ¿qué vamos a tener? Y fíjense que aquí Jesucristo le habla de algo, de la regeneración. Estaba hablando pues de cosas que iban a pasar, y le dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono. Por eso es que les hablaba del reino de los cielos. Él sabía de qué estaba hablando. Pues el reino de los cielos es, como decíamos muchas veces, pues consiste en que tiene un rey. ¿Quién es el rey? Pues el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Él es el rey. Ahí está, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Pues van a haber autoridades, van a haber gente de todo tipo, va a haber una población, y pues esa población dice para juzgar a las 12 tribus de Israel. Va a haber una población que en este caso es Israel. Hay pues una ley, la Torá, que va a seguir vigente, y pues toda la tierra, digamos, va a ser pues el lugar físico, digamos, donde se va a quedar todo esto. Por eso es que es tan importante. Entonces le dice, cuando eso pase, en la regeneración, ya cuando el reino de los cielos se establezca, básicamente, pues ¿qué va a ocurrir? Entonces en el verso 29 de Mateo 19, les dice eso, ¿no? Y a cualquiera que haya dejado, escuchen esto, casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, que cualquier persona que haya dejado todo esto, que casas, hermanos, padres, absolutamente todo, aquello que pues tal vez tú considerabas riquezas, dice que recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Qué importante entonces es el día de hoy negarnos a nosotros mismos. Pero escuchen esto, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Negarse a uno mismo en este tiempo es muy importante. Por eso es que
cuando dice, pero muchos primeros serán postreros, pues hay gente que no se va a negar porque está pensando que este primero, pues esos van a ser postreros al final, pero los postreros van a ser primeros porque si te niegas, pues vas a ser primero. Y yo creo que Dios nos está diciendo en este tiempo que de verdad es difícil entrar como siendo ricos, pero pues no nos referimos a la riqueza material, sino a lo que nosotros consideramos pues como riqueza. Si en este tiempo nosotros quitamos todo eso, pues va a ser diferente. ¿Por qué? Porque vamos a poder pues hacer todo lo que dice la palabra de Dios, vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Y fíjense, no vamos a entrar solamente así, sino que en la medida que nosotros hayamos dejado todo por causa de Jesucristo, pues Dios también va a ir recompensando a cada uno. Es cierto, ¿verdad? Se refiere a todo eso y algo que, bueno, creo que tal vez se malinterpreta, se malentiende, es que cuando Pedro menciona y dice, hemos dejado todo, lo hemos dejado todo para seguirte, hemos dejado hemos dejado a nuestras casas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, a nuestros padres, a nuestra mujer, a nuestros hijos, nuestras tierras, y hemos dejado todo. Y algunas personas dicen, yo lo dejaría todo porque tengo ganas de dejar a mi mujer, tengo ganas de dejar a mis hijos, es más, tengo ganas de dejar esta casa y me da ganas de irme, me da ganas de dejar todo lo que hay aquí y me voy por seguir a Cristo. Y creo que malinterpretan estas cosas porque no se trata de eso. Tal vez incluso hay gente que dice, no, yo tengo ganas de dejar el trabajo, ya no aguanto, entonces lo dejo y voy a seguir a Cristo. Y no entienden que no lo está hablando de forma literal, porque algo importante, dejar a todas estas cosas que menciona aquí Jesús, se trata de sacarlas de tu corazón, que no sean lo más importante, que no sean más importante que Dios. Tienes que sacar tu casa, tu dinero, tienes que sacar a tus hermanos, tienes que sacar a tus papás, tienes que sacar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Todo eso que tienes en tu corazón, todo eso sácalo. Tienes que dejar todas esas cosas que ya no estén más en tu corazón, porque ahí el único que tiene que estar es Jesús. El único que puede reinar allá adentro es Jesús. Y si hay otra cosa que tengas allá adentro, tienes que sacarla. Porque después de dejar todas estas cosas, si fuese así, lo que Dios nos estaría pidiendo, en muchos casos sería fácil. Porque hay mucha gente que en realidad no está intentando dejar estas cosas, no es que quiere dejar todas estas cosas, simplemente tiene ganas de huir. Y ese es un gran error, porque Dios no te está llamando a que huyas. Dios no está llamando a gente cobarde que tiene ganas de dejar todas estas cosas y escaparse a donde puedan. A lo que Dios te está llamando es a que la saques de tu corazón. Es que no sea más importante tu casa, tu auto, tus bienes, tu riqueza, que no sea más importante tu familia, que no haya nada más importante en tu corazón, que lo único importante y lo único de lo que dependa tu vida sea de Dios, porque el día en el que aprendas y entiendas que eso es lo que tienes que hacer y que de verdad entre Dios a tu corazón y sea lo único y lo más importante, ese día vas a estar listo para heredar la vida eterna. Eso que dices es muy cierto, pero pues hay personas que dicen, no, pues yo con mi mamá y mi papá hace años que no hablo y he dejado la casa hace mucho tiempo, pero yo quisiera el día de hoy pues decir algunas cuantas cosas que tal vez les molesten a algunos, pero pues que es muy cierto. Hay gente evidentemente que ya no vive con su papá, ya no vive con su mamá, pero por ejemplo, se ha quedado con ciertas cosas que no ha querido dejar, no ha dejado padre y madre. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vemos pues personas que pues tienen la religión de sus padres, ¿no? Y dicen, no, mi papá era así, mi abuelito, toda mi familia tenía tal o cual religión. Y pues se queda, por ejemplo, con la religión así heredada, ¿no? Y pues hay ciertas tradiciones y ciertas costumbres que hasta el día de hoy se tienen y pues que, por ejemplo, se queda con cada una de esas, ¿no? Por ejemplo, vemos pues que en temporadas como esta hay mucha gente pues que hace ciertas tradiciones, cierto tipo de ofrendas, cierto tipo de cosas que pues son herencia, ¿no? Y puede que tú no vivas con tu mamá y tu papá, pero pues tú sigues la tradición de tu casa, sigues, pero pues no solamente digamos en temporadas de carnavales como ahora, ¿no? Sino que incluso hay gente
que por ejemplo por tiempo ha ido a una iglesia y quiere seguir, digamos, en eso, no hay una renovación, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque pues no está dispuesto a dejar padre y madre, o sea, sigue con las mismas cosas, sigue con lo mismo, pese a que Dios pues ya le ha ido revelando que había que dejarlo. Y es que esto de dejar casas, hermanos o hermanas y demás, pues yo creo que es mucho más profundo de lo que uno puede decir. Puede que pues nunca ya estés, digamos, con tu hermano o tu hermana, o con tu madre o con tu mujer, o pues con algunas cosas, pero pues tú sigues ligado en el pensamiento, ligado. Hay personas, por ejemplo, cuyos papás ya fallecieron hace años, ¿no? Y pues no están, pero de repente, por ejemplo, comen alguna comidita y pues dicen, ay, mi mamá cuando me cocinaba eso, no ha dejado. O sea, todavía tiene una ligadura, pero muy difícil de romper, porque realmente no ha dejado, o sea, sigue pensando esto, o así cocinaba mi mamá, así lo hacía, yo sigo haciendo lo que me han enseñado. Y fíjense que cuando dice tierras, pues incluso hay cosas que dependen, digamos, de una tierra y que se sigue haciendo, de una ciudad, de un país, costumbres que se tienen arraigadas, que uno dice, bueno, pero así se hacía en mi tierra. Y por ejemplo, en estas temporadas hay mucha gente añorando cosas que van en contra de Dios. Y aún que pues han estado ya tiempo en Cristo, pero pues de repente se acuerdan y dicen, hoy día se recuerda tal cosa, ¿no? Y se recuerda tal, y de alguna manera su corazón sigue en eso, porque no ha dejado, no ha dejado. Realmente no se ha dejado porque su alma está ligada a ese tipo de cosas. Su alma está ligada a ciertas tradiciones, costumbres que todavía están presentes en el mundo espiritual. Y ese es el problema. Hemos hecho tantas ataduras porque estas ligaduras, estas ataduras no nos dejan entrar, no nos dejan pasar por el ojo de una aguja y si no las desatamos, si no le pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a ver qué cosas más tenemos ahí amarradas, qué nudos más se han hecho en nuestras vidas, no vamos a poder soltarlas, no vamos a poder entender, porque tal vez hay alguno que dice, no, yo simplemente amo a Dios, pero el problema es que ¿cómo está tu vida? Estás aún con esa actitud mala, tienes esas ganas de escapar, tienes ganas o ya no tienes ganas de vivir, eres propenso a deprimirte, eres propenso a sentirte víctima de todo, sientes que todo el mundo está en contra de ti, es porque tienes ataduras, es porque hay cosas que se han quedado amarradas dentro de ti y si no las desatas, si no las sueltas, si no las dejas, no vas a poder seguir a Cristo. Eso es muy cierto, hay cosas, ataduras que se tienen y que si uno no los deja no se va a poder seguir a Cristo, no se va a poder seguir avanzando. Pues yo veía que pues hay mucha gente, por ejemplo, en ese tiempo que está tan amarrada, yo decía, a tradiciones, costumbres, que pues por ejemplo en las redes sociales uno encuentra palabras como, uy, y éramos felices y no lo sabíamos, o cosas de ese tipo, ¿no? Que nos muestran de alguna manera que pues están extrañando, digamos, determinada temporada. Pero esto es tan duro que pues yo veía lo siguiente. Hay pues muchas iglesias, por ejemplo, que en estas épocas pues solían hacer lo siguiente, solían hacer campamentos, solían hacer retiros, porque si lo pensamos en el fondo, pues había mucha gente que ya no iba a participar de ciertas costumbres, pero que su alma estaba ligada a estas cosas. Entonces necesitaba de alguna manera, digamos, llenar ese vacío para poder pues estar bien, porque todavía tenía una herencia, digamos, y se ha tratado, yo diría, mucho tiempo de suplir eso con muchas cosas. No sé, en alguna ocasión yo escuchaba, por ejemplo, que en el tiempo de Todos Santos, pues para evitar, digamos, que mucha gente, más bien en el tiempo de Halloween, que casi es lo mismo en realidad, para evitar, digamos, que la gente vaya vestida, digamos, de muerte, pues hacían unas reuniones como vestidos de vida, ¿no? Entonces así como de blanquito y de cosas de la Biblia y demás, pero la seguían haciendo. E incluso, digamos, en ciertos lugares donde se hacían campamentos, pues en esta época, y pues se tenía un tiempito, digamos, para jugar con agua, así como para que vayan saliendo, y si lo pensamos bien, no se ha dejado. En el fondo, pues tenemos gente amarrada, ligada almáticamente a todas estas cosas. Y ojo, y cualquiera que haya dejado. Y yo creo que pues una de las cosas que nos ha hecho es este dejado. No se ha dejado casas, no se ha dejado hermanos, no se ha dejado tierras, no se ha dejado tradiciones, no se ha dejado costumbres, no se ha dejado cosas. Por eso es que mucha gente, por mucho tiempo que no haya participado, pues su corazón todavía está ligado a estas cosas.
y pues no ha dejado todas esas cosas y dice por mi nombre. O sea, si se deja por su nombre, pues va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero pues en otras palabras, ¿qué no vas a heredar si sigues así? Probablemente no heredes la vida eterna. Eso está terrible, terrible, porque pues nos está diciendo en este tiempo que pues dejar esa riqueza son todas esas cosas. Y yo creo que es muy sencillo, incluso alejarse, digamos, del papá y de la mamá así físicamente, que mucha gente lo hace. Pero, por ejemplo, hay personas que uno las ve y de repente ve, por ejemplo, que su mamá tiene un mal genio. Entonces ves en el tiempo ves esa persona que tiene el mismo mal genio. Y uno dice, pero esta persona no vive ya años con su mamá o con su papá. Y pues de repente te das cuenta que está muy ligado, muy atado, porque tiene una raíz, pues una ligadura, digamos, a sus parientes, a sus padres, pero de una manera muy, muy fuerte, que no ha dejado las costumbres, no ha dejado la manera de pensar. Entonces se tienen, pues, por generaciones ataduras de ese tipo. Y yo creo que esas son más importantes que el simplemente alejarse. Y por eso es que pues yo siempre veo esto, digamos, normalmente cuando se tiene cursos, cuando uno dicta clases, pues uno puede ver grupitos, ¿no? Hay determinados grupos y pues los grupos son muy parecidos. Tienes un grupo, por ejemplo, de algunas personas que o son de los que generalmente siempre presentan las tareas, que siempre andan incluso compitiendo entre ellos, tienen una manera de ser, digamos, que siempre son como que responsables, pero tienes otro grupito que siempre son como que los más alegres, digamos, de la clase, qué sé yo, tienen cierta afinidad. Es que pues de alguna manera un abismo llama a otro abismo. Entonces vamos viendo que hacemos ligaduras, digamos, del alma con muchas cosas. Por eso es que en este tiempo pues nos está diciendo algo. Dios nos está diciendo cualquiera que haya dejado. Es decir, que dejemos todas esas cosas, tierras, padre, hermanos, mujer, todo por su nombre, va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Y es que necesitamos en ese tiempo dejar la riqueza que nosotros tenemos. Eso que nosotros hasta ahora llamábamos riqueza, porque hay cosas donde está nuestro tesoro, hay cosas donde está nuestro corazón que debemos quitarlas. Y si no hacemos eso, pues definitivamente no vamos a recibir nada. Creo que eso es muy importante en ese tiempo. Y hay un tipo de ataduras más que hay que mencionarlas porque hay mucha gente que dice, no, yo no tengo casa, pero cuando tenga casa voy a ser feliz. Y si bien ahora no hay nada que pueda dejar, tal vez no tiene nada, el problema es que ha puesto su felicidad en algo que todavía no tiene, en algo que quiere tener, y esa también es una atadura. Hay gente que dice, yo cuando me case voy a ser feliz, y esa también es una atadura. Hay otras personas que dicen, no, yo cuando tenga mi auto o cuando tenga un hijo voy a ser feliz, y ese día voy a llegar a la plenitud, y no se dan cuenta que son ataduras. Si bien son cosas que aún no tienes, son cosas que te están atando, porque en realidad si no estamos hablando del pasado, que son ataduras que ya hemos guardado, podríamos decir que estamos hablando del futuro, y son cosas que te mantienen infeliz. En realidad es una atadura que depende de una cosa, que depende de algo que no tienes, y es una dependencia de algo que no es Dios, y esa también es una atadura. Te ensimismas tanto en las cosas que no tienes que aún así te mantienes atado. Y el problema es que también tienes que dejar todas esas cosas. Ese deseo de tener otras cosas, ese deseo de querer tener algo que te va a hacer feliz, de creer que te va a hacer feliz, también es una atadura. Y hay gente que vive así, vive sin esperanza, sin nada, simplemente porque no tiene nada. Y algo que yo veía una vez que leía es que cuando uno tiene exceso de pasado, o sea, si hay muchas cosas que tienes en el pasado, que tienes recuerdos y estás constantemente pensando en el pasado, eso te genera depresión. Y todos hablamos de la depresión, sabemos que es un veneno que te mata de a poco, que te va matando hasta que al final en realidad terminas muerto. Pero hay otra cosa que muy pocas veces se menciona, y es el exceso de futuro. Cuando estás todo el tiempo pensando en las cosas que podrías hacer, en las cosas que quisieras hacer más adelante, en las cosas que piensas comprar, en las cosas que piensas tener, y estás viviendo adelantado, estás viviendo tu futuro antes que llegue, o como los niños a veces que se desesperan por crecer, o los jóvenes que se desesperan por ser adultos, por trabajar, por salir de la universidad. Ese también es un problema, y no se lo menciona porque eso se llama ansiedad. Y la ansiedad es prácticamente lo mismo que la depresión porque te mata de la misma forma.
vives tan ansioso todo el tiempo, esperando que algo pase, esperando cosas de las que muchas veces no son tiempo todavía, y al final terminas muriendo igual. Al igual que la depresión, llegas a morir de ansiedad, y ese es un problema que muy pocas veces se menciona. Y son ataduras que tenemos que estar dispuestos a soltar. Si bien son cosas que no tenemos, el problema es que nosotros vivimos expectantes de todas esas cosas. Y Dios quiere hacernos libres de todas esas ataduras. Dios quiere que vivamos nuestro presente. Y lo mejor de todo es que no quiere que lo vivamos solos, quiere que lo vivamos con Él. Él es el que nos va a ayudar a entender que no tenemos que estar ni aferrados a nuestro pasado, ni aferrados a nuestro futuro, y aferrados a las cosas que tenemos, tampoco a las cosas que no tenemos. No podemos permitir que la depresión o la ansiedad estén atormentándonos, porque si seguimos a ese paso, si seguimos a ese ritmo, vamos a terminar creyendo que Dios no está con nosotros, y vamos a alejarnos cada vez más y más de esta herencia que es la vida eterna. Pues eso es cierto, nos vamos a alejar más de la herencia que es la vida eterna. Entonces, pues ni por el pasado ni por el futuro, pues podemos alejarnos de Yeshua. Yo creo que pues es tiempo de dejar todo, ¿no? De dejar las cosas incluso que queremos, de dejar de vivir, digamos, en aquello que quisiéramos para ser felices, y pues incluso de dejar esa depresión. Hay también un tipo de depresión que uno no sabe, ¿no? Que le está pasando, porque es una como depresión blanca, o sea, uno no sabe de qué está triste, pero está triste todo el tiempo, y pues uno no sabe qué es lo que ha pasado. Yo creo que hay que dejar pues a un lado todas esas cosas y empezar a vivir la plenitud de vida en Cristo, que eso es lo que en este tiempo nos está diciendo. Y pues cualquiera que haya dejado todas estas cosas por causa del nombre de Jesucristo, pues del nombre de Yeshua, va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, este es un regalo muy, muy grande. Por eso yo no sé si vemos, pero pues es tan importante que nosotros dejemos toda riqueza, entendiendo que toda riqueza es donde está tu corazón, entendiendo que toda riqueza es de aquello que estás lleno, y pues lo dejemos por causa de Yeshua, para que podamos entrar, para que entremos sin ninguna oposición, sin ningún asunto, porque si no hacemos eso no vamos a poder entrar y te vas a perder algo. No estamos hablando de algo simplecito. Dice heredará la vida eterna. Te puedes perder la vida eterna, te puedes perder el ingreso al reino de los cielos, y yo creo que nadie quiere definitivamente perderse estos ingresos, pues no heredar la vida eterna. De verdad que todo el mundo pues debería estar en este tiempo renunciando a todo. Alguna vez decíamos que hay unas palabras pues que había hecho Abraham para poder, digamos, tener todo esto, y eso es lej leja, ¿no? Es dejarse, pues, alejarse como de sí mismo, o sea, dejarse el mismo, es de alguna manera lo que en ese tiempo tenemos que hacer, que nosotros nos dejemos a nosotros mismos, que no veamos nuestros gustos, que no veamos ni nuestra casa, ni nuestros hermanos, padres, madres, tierra, todo, sino que pues de verdad pongamos los ojos en Yeshua y aprendamos a vivir con Él, a estar con Él, porque si no hacemos esto no vamos a poder entrar en el reino de los cielos ni heredar la vida eterna. Esas son palabras muy, muy fuertes. Y fíjense que dice que vamos a recibir 100 veces más si hacemos todas estas cosas, y además heredar la vida eterna. O sea, qué grande recompensa. Realmente yo pienso que esta es una muy, muy grande recompensa. Por eso es que pues cuando Jesús viene, en realidad viene con un evangelio muy fuerte, y viene y dice, pues el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. No es como que muy facilito como quisiéramos nosotros. Nosotros siempre pues hemos pensado en un evangelio muy laico en el que no hay que renunciar, pero fíjense, aquí pues lo que hay que hacer es dejar. Por eso es que mucha gente pues no quiere dejar, tiene un montón de nudos y no pasa. Entonces está trancado ahí en el ojo de la aguja, pues muy trancado, porque pues no puede pasar. ¿Por qué? Porque no quiere desenredarse, por así decirlo, no quiere quitar casa, no quiere quitar hermanos, no quiere quitar lo que está en el corazón, y pues eso que está en el corazón es necesario entregárselo. Es necesario no ser tercos, no ser no quedarse en esas cosas, porque pues hay mucha gente que pues está tan ligada a este mundo que no quiere, aún estando pasando quizás por un tiempo muy difícil, pues no quiere desligarse de cosas mundanas, y eso es muy grave. Es grave porque está en riesgo todo lo que Dios nos ha prometido, esa promesa que Dios nos ha dado está en juego. Así que tenemos que
ponerlo todo en las manos de Dios, sacar todas esas cosas que hemos guardado, que tenemos allá adentro. Tenemos que dejar de ser unos monos codiciosos. No es mi intención comparar a nadie con animales, pero creo que podemos aprender mucho de la creación. Hay cosas que Dios nos enseña a través de su creación, y tenemos que soltar todas las cosas que estemos agarrando. No podemos dejarnos esclavizar por esas cosas que queremos, por esas cosas que sentimos que son necesarias según nosotros. Tenemos que dejar todas esas ataduras, tenemos que estar dispuestos a soltar todo y simplemente agarrarnos de Dios, que Él sea nuestro único Señor, que Él sea nuestro único amo, que de Él dependa nuestra vida, porque es la única forma en la que podemos llegar a la plenitud a la que Dios quiere que lleguemos. Es la única forma en la que podemos recibir todas estas promesas, porque la promesa de Dios no dice que simplemente cuando lleguemos a la vida eterna vamos a recibirlo todo. Él dice que en este siglo, en este mundo, vamos a poder disfrutar ya de lo que Él nos ofrece, pero Él quiere disfrutarlo junto con nosotros. Él no quiere dejarnos a un lado con todas las cosas que queramos como niños caprichosos. Él lo que quiere es que de verdad podamos amar a nuestra familia, podamos trabajar como si fuese para Dios y poder hacer las cosas como a Él le agradan, porque Él quiere enseñarnos muchas cosas a través de todo esto que podemos ver, pero quiere ser Él lo principal en nuestra vida. Él quiere ser el primero, porque sabe que esa es la única manera en la que nosotros podemos llegar a esta vida eterna. Eso es cierto, Él quiere ser el primero y va a depender de cuánto nosotros pues vayamos a dejar. Y yo creo que pues uno de los grandes ejemplos que podemos ver en la Biblia es Abraham, que Abraham pues lo había dejado todo, había dejado parentela, había dejado casa, había dejado todo. Y cuando uno ve pues la vida de Abraham dice, wow, ha hecho esto y lo otro, pero pues creo que a veces ignoramos las cosas tan tremendas que habrá significado para él alejarse pues a una tierra que no conocía. El ver lo que hacía, de verdad Abraham pues había hecho muchas cosas, y en ese tiempo nos toca a nosotros hacer eso mismo, aún pues sea a costa de todo lo que creamos, ¿no? Aún sea a costa incluso de nuestra propia vida, porque pues si nosotros no dejamos, es posible que nosotros quedemos a medias, y eso va a ser terrible, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque pues si bien pues hay uno de los libros que está, digamos, como libro histórico, se podría decir, el libro de Jasher, pues ahí por ejemplo nos cuenta cómo Abraham había decidido dejar, digamos, toda su parentela, pero pues había decidido dejar lo que su papá quería, que en este caso él era pues alguien que hacía imágenes, que hacía idolatría, y cuando hace eso, lo que ocurre es de que pues básicamente se ve en contra de la casa de su padre. Alguna vez habíamos contado que pues había agarrado todos los dioses que tenía, y pues viendo que no servían, pues a uno de ellos le había dado un hacha y pues había destrozado todos los demás, que cuando su papá le pregunta qué ha pasado, pues Abraham le dice, no, aquí él se han peleado por la comida. Y él ha terminado deshaciendo a los demás ídolos, y su papá se enoja y dice, ¿cómo es posible? Si yo los he hecho, ellos no hablan, no comen, no hacen. Y entonces entonces, ¿por qué lo adoras? Si no hablan, no comen, no hacen nada, ¿por qué lo adoras? Y pues oponerse de esa manera, digamos, era irse en contra de todo, era dejar parentela ya, a pesar de que todavía no se estaba yendo, pero era ya dejar todo, y eso pues no le queda así. O sea, a consecuencia de eso, pues el libro de Jasher nos cuenta que ha estado 10 años en la cárcel. A consecuencia de eso, pues le meten a un horno de fuego, del cual sale. Entonces vemos que pues dejar casa, hermanos, hermanas, o padre o madre, mujer o hijos, pues a lo pronto, digamos, a corto plazo, no va a ser algo muy bonito, porque vas a recibir la oposición de muchas cosas, vas a recibir quizás el rechazo de todo, quizás vas a ver como todo el mundo te va a ver como que estás mechuga, como que estás loco, y van a suceder un montón de cosas, pero pues a la larga tiene su fruto. Por eso es que el padre Abraham es pues lo que es. Pero decía que es grave, digamos, estar a medias, porque cuando pues estaban metiendo a Abraham al horno de fuego, pues también habían metido al papá, al hermano más bien, de Abraham al mismo horno de fuego, pero pues el hermano no tenía una decisión. En él no había decidido qué quería, sino que pues él había dicho, si me sale bien, digamos, voy a seguir con del Dios de Abraham, o quizás con los dioses que tienen los reyes. O sea, era una persona dual, y lamentablemente cuando entran los dos, pues el otro muere. Y en este tiempo pues hay muchas cosas que están pasando, y en ese tiempo nos está diciendo que nos alejemos de todo, porque
pues cuando uno está tibio no puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve a Mamón, así de sencillo. Y cuando hablamos de Mamón no solamente hablamos de las riquezas de dinero y de que también son, pero pues hablamos también de aquello que está en nuestro corazón. Eso puede ser tu trabajo, eso puede ser tu negocio, eso puede ser una persona, eso puede ser algo que quieras, el amarrarse a una tradición, qué sé yo. Y no podemos servir a dos señores, o está Dios o está Dios encima de todo. Creo que decidir eso en este tiempo es vital. Decidir eso desde tiempo puede salvarte en todo sentido, porque pues vas a recibir 100 veces más de lo que vayas a renunciar y además vas a heredar la vida eterna. Pero y si no, pues quizás no eres la vida eterna. Y yo creo que esa decisión es muy tremenda. ¿Cómo podemos saber cuál es tu riqueza? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios hablando? Quizás tu riqueza sea ahí tu celular. Quizás tu riqueza sea ahí esa red social en la que pasas todo el tiempo. Quizás tu riqueza sea esa persona en la que vas pensando todo el tiempo. Quizás tu riqueza sea, pues como decía Daniel, aquello que todavía no tienes en el futuro, pero quisieras y andas pensando todo el tiempo en eso. Quizás tu riqueza sea tu trabajo. Quizás tu riqueza sea tu hijo o tu hija. ¿Cuál es tu riqueza? Y pues si no renuncias no vas a poder tener nada y probablemente ni siquiera heredes lo más importante, la vida eterna. Yo creo que ya llegamos al final. No sé, Dani, algún resumen más, algo más y pues entramos a la oración. Sí, bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay muchas cosas que tenemos que dejarlas, hay muchas ataduras a las que tenemos que renunciar y sobre todo, let leja, tenemos que dejarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar nuestros propios razonamientos, nuestros propios deseos, nuestros gustos, nuestro orgullo, nuestros celos, nuestras mentiras, nuestra lujuria, nuestra perversidad. Hay tantas cosas de nosotros mismos que tenemos que dejar. Muchas veces es más fácil mirar hacia afuera, pero es más complicado mirar las cosas que tenemos aquí adentro. Y son cosas que también tenemos que dejar. Tenemos que estar dispuestos a dejar todas esas cosas que nos están alejando de Dios. Cada cosa, cada atadura, cada nudo que hemos hecho en nuestras vidas han sido marcadas por muchas cosas que nosotros mismos hemos provocado. Pero Dios es un Dios que restaura. Tenemos que pedirle ayuda a Él. A veces no nos damos cuenta que somos nosotros los que no queremos renunciar a nosotros mismos. No queremos renunciar a ese razonamiento, a ese orgullo y tantas cosas que en verdad nos están impidiendo caminar con Dios. Y tenemos que dejar todo eso porque la promesa de Dios es grande y Él mismo nos va a ayudar a dejar todas estas cosas. Eso es cierto, ¿no? Entonces, pues ahí donde estás, agachemos la cabecita y vamos a pedirle a Dios, a Jesús, que pues nos ayude a renunciar a esas cosas. Ahí donde estás, entonces, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, papá, por este tiempo en el que nos permites hablar de tu palabra. Agradecidos, Señor, por este tiempo en el que podemos escuchar tu voz, hacer tu voluntad con tu poder. Y en este tiempo, pues te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y que esta palabra llegue a la profunda de nuestro ser. Reconocemos el día de hoy que todavía tenemos nuestra alma ligada a muchas cosas. Pues a veces vemos que de verdad tenemos tesoros escondidos en nuestro corazón. Hay cosas en las que pensamos pues todo el tiempo, decimos amarte, pero realmente pues no te amamos como debiéramos. Porque pues hay muchas cosas que tenemos ahí más importante. De repente es más importante nuestro trabajo, de repente es más importante pues una persona, de repente es más importante pues quizás el renegar, el tener un mal humor todo el tiempo. Y olvidamos que tú eres más importante que todo, olvidamos que tu presencia es la más hermosa, olvidamos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos olvidamos, Señor, de que pues deberíamos dejar absolutamente por todo por ti. Hay muchas veces que andamos tan ocupados o preocupados más bien en nuestro futuro que soñamos con algunas cosas y decimos: no voy a ser feliz mientras no tengo esto. Y olvidamos que la felicidad no viene de lo que vaya a pasar, sino que tú tienes la felicidad, el vivir contigo, eso nos da paz. O a veces andamos tan deprimidos por cosas que nos han pasado en el pasado, que olvidamos que tú eres nuestra felicidad, nuestro tesoro, Señor. A veces está en cosas tontas, papá. Está en cosas que no te agradan, están en cosas que no llevan a bien, están en cosas que quisiéramos tener o que no tenemos.
Y pues no entendemos que así estamos como con hartos nudos, Señor. Y el día de hoy nos vemos, Señor, como una cuerda, pero llena de nudos, Señor, que no puede ser desatada. Te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo para que pueda desatar esos nudos. Tal vez el día de hoy no encontramos en qué momento nos hemos quedado en esos nudos. Y estamos sumamente atados. Quizás pues en nuestra mente a la pornografía, quizás atados al renegar, quizás atados a algo que nos ha pasado, a una amargura, y eso no nos deja entrar al reino de los cielos, porque esa viene siendo nuestra riqueza, y olvidamos que nuestra riqueza debiera ser tú, olvidamos que todo deberíamos dejarlo por seguir a tu nombre, por seguirte. Y muchas veces no hemos dejado costumbres aún de nuestros antepasados. Estamos a veces atados, Señor, a costumbres paganas, de carnavales, de cosas, Señor, que se hacen en este tiempo, que no nos dejan avanzar. Seguimos teniendo, quizás ya no vamos, pero nuestro corazón está atado a comadres, compadres, a no sé qué tantas cosas que existen, que son tradiciones y costumbres que a ti no te agradan, papá. Quizás hemos estado atados por mucho tiempo a cosas que no te agradan, papá, pecados, Señor, o que quizás hemos estado, Señor, ahí con nuestro corazón en todo eso. Y ya venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, porque ya no queremos claudicar en nuestro corazón sirviendo a dos señores. No se puede, papá. Y hoy ya renunciamos a todo mamón, a todo Dios de riquezas, a toda cuestión de esas que están en nuestra vida y que no nos dejan avanzar. Y el día de hoy ponemos nuestra vida, Señor, en ti. Cambia este corazón, Señor, para que sea un corazón, Señor, que te ame y que te sirva, que esté enamorado de ti, que haga tu voluntad con tu poder, que día a día haga tu voluntad, papá. Enséñanos a acercarnos, enséñanos a poner nuestro corazón, Señor, en ti. Que nuestra vida, Señor, sea destinada a ti. Que no esperemos, Señor, a tener algo para estar felices, sino que tú seas nuestro todo, papá. El día de hoy, Señor, entendemos que para nosotros humanamente es imposible, Señor. Porque como humanos ponemos nuestra vista, nuestro corazón en todas aquellas cosas que pensamos que son bien. Pero el día de hoy tú nos dices que pongamos nuestro corazón en ti. Y hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, pidiéndote que cambie nuestro ser, porque para ti no hay nada imposible y hoy lo entendemos, Señor. Hoy entendemos que contigo todo lo podemos. Contigo, Señor. Contigo, pues, para ti es nada deshacer esos nudos. Para ti es nada pasar, Señor, por ese ojo de aguja y entrar en el reino de los cielos. Entendemos, Señor, que tu reino, Señor, se ha acercado, que no está lejos de nosotros, sino que está aquí, Señor. Y hoy decidimos entrar, Señor, con tu ayuda. Que pues podamos entrar, amadito Espíritu Santo, tú por delante y nosotros por detrás, entrando abrazaditos juntos a ese reino de los cielos. Gracias, Padre, porque a partir de ahora vamos a caminar juntitos, abrazaditos, llenos de ti, haciendo tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. Gracias por enseñarnos, Señor, tu palabra. Gracias por transformar nuestra vida. Gracias, Papito Santo. Gracias, Papá. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son tuyos, Señor. Y en este momento también te pedimos perdón, Señor, por tus hijos desobedientes, por Isaac, más bien por Ismael, por Esaú, por todos aquellos, Señor, que han estado en tu contra. Te pedimos perdón, Señor, por ellos y que también ellos puedan conocerte, que puedan entrar, Señor, en lo tuyo, papá. Y también por los hijos de Israel, Señor, que muchos de nosotros, Señor, teniendo que estar, Señor, junto a ti, te hemos dejado, hemos abandonado tu santo nombre, hemos abandonado tu pacto, hemos abandonado muchas cosas y nos hemos unido a cosas que no están bien. Te pedimos perdón por todo eso, Padre amado, en este día y que podamos caminar contigo. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo. Óigame bien, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, enfermedad, orgullo, atadura, anticristo, toda hueste de maldad, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas,
todo demonio inmundo, cualquiera sea tu nombre, en el nombre de Yeshua, suelta mi vida, suelta mi mente, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, te vas al abismo, en el nombre de Yeshua, ya no tienes parte en mi vida, sueltas mi vida, renuncio a toda obra de maldad en el nombre de Yeshua y sueltas, te vas al abismo, en el nombre de Yeshua, sales de mi vida, suelta mi familia, suelta mi casa, suelta Bolivia, en el nombre de Yeshua, te vas al abismo. Gracias, Padre, Señor, porque este día, Señor, entendemos que somos libres, tenemos libertad para acercarnos a ti, tenemos libertad, Señor, para ser tuyos, Señor, y para hacer tu voluntad con tu poder. Y oíganme bien, cielos, estrellas, luna, tierra, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para alabar el santo nombre de Jesucristo, el santo nombre de Yeshua. Óigame bien, ustedes fenómenos climáticos, en el nombre de Yeshua los desatamos para alabar el santo nombre de Yeshua. Los desatamos en el nombre de Yeshua, los desatamos totalmente. También, Señor, en este día te pedimos por todo Israel, papá, por la niña de tus ojos, Señor, por donde quiera que estén, la casa del norte y la casa del sur, Señor, la casa de Judá, la casa de Efraín, que tú puedas, Señor, traerlos, Señor, a tu palabra, que su corazón, Señor, se vuelva hacia ti. Y óigame bien, bolivianos, ustedes estantes y habitantes de Bolivia, todos los que están en toda América, habitantes, mi Señor Jesús les ordena, espíritus humanos, que se pongan ahí listos para la gran redención de almas, que se pongan listos para escuchar la voz del Eterno, para escuchar la voz del buen pastor, que sus corazones estén listos para un genuino arrepentimiento, para volver hacia la Torá, para volver hacia el Padre Eterno, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y en este tiempo también, Señor, yo sé que te estás intronizando, Señor, en cada uno de nosotros como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a caminar contigo, Señor, tú por delante. Y nosotros obedeciéndote, Señor, haciendo tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Padre Santo, por llenarnos, por cambiarnos, por poner, Señor, en nosotros el querer y el hacer, por enseñarnos a hacer tu voluntad. Y te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son tuyos. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¡Un grito de guerra! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¡Aleluya! Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén. Y bueno, pues ya nos despedimos. Decirles a todas las personas que nos han escuchado por primera vez, no se olviden darnos un like a la página, de ponernos pues un like ahí, también de compartir los videos, de saludarnos también por ahí. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos pueden encontrar también en ensupunto.org. Pues en el Facebook también van a encontrar todos los mensajes, también en el YouTube. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Y nos vamos despidiendo de todas las familias. Ahí tenemos a la familia Lima Guayas. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Mayra, hasta mañana, pues Tessa, bendiciones, la pequeñita, bendiciones, Anthony, bendiciones, hermano George, hermana Bea, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermana Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Jesús, hasta mañana. En Jesús, Ismael, que Dios te bendiga hasta mañana y bendiciones ahí a todas las veces. Belinda, Brittany, Briana, que Dios les bendiga. Bendiciones, Matías, bendiciones, hermana Janet. Jesús. Bendiciones, chiquitinas, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada una de ustedes. Bendiciones también ahí a la familia Ayala Campos, bendiciones. Bueno, pues bendiciones. Bendiciones, ahí. Amparito, bendiciones, Daniel, bendiciones, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente.
y bendiciones a todos los que están escuchando. Bendiciones hasta Amén. mañana en Jesús. Bendiciones, Edwin. Y también tenemos ahí pues a la familia de mi hermano Benjo. Bendiciones a toda la familia Murillo Ayala. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, hermanos, bendiciones a todos también el programa. En Jesús, hasta mañana. En Bendiciones. Jesús, JJ, bendiciones, bendiciones, Benjo, bendiciones, Sarita, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones ahí al chiquitín, que Dios les bendiga. Bendiciones, tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Shalom. Hasta mañana, tía Luisa, Shalom. que Dios te bendiga. Amén, bendiciones, tía. Que Dios te bendiga. Bendiciones también ahí a la familia Gómez Quispe. Que Dios les bendiga. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga. Bendiciones, tío Guillermo. Bendiciones, tía Roxana, Chinito Helen. Que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Amén, en Jesús. Amén. Shabbat En shalom. Jesús, Amparo. En Jesús. Bendiciones, hermana Eli. Bendiciones, Alanis, Belén. Que Dios les bendiga. Bueno, pues bendiciones, que Dios les bendiga a cada una de ustedes, muchas bendiciones. Y bendiciones también ahí a Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Parito, en Jesús. En Jesús, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a las distintas familias, a la familia de mi hermana Norquis, bendiciones, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita y a todos los queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente y a todos los que nos oyen también. Shabbat Shalom, buenas noches en Yeshua. Amén. Shabbat Shalom, Norquita, que Dios te bendiga. Bendiciones en Yeshua. Bendiciones también para Melvi, pues y toda la familia Mayea, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y ahí también bendecir pues a mi hermana Sonia, a mi hermano René, a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones ahí a todos ustedes. Bendiciones, ojitos de Guapurú, Fernando, Neila, Keila. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y bendecimos también pues a la familia Lopestito, que Dios les bendiga. Bendiciones ahí a Andrés Valentina, bendiciones a la familia Quispe Cosío, a mi hermano Freddy, a Luis, bendiciones pues allá en La Paz también a Tatiana, a la familia Jata Cosío, a Helen Pérez, Frank Leandro, muchas bendiciones, bendiciones también pues allá en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, que Dios te bendiga, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también pues ahí a cada una de las personas que están con nosotros, pues allá a toda la familia Coca-Cola, a la familia Carlos Gómez, tío Juan Carlos, tía Gudi, pequeñas, que Dios les bendiga, Sabdi, bendiciones, bendiciones ahí para Génesis, para Marian, para Tirsa, para la pequeña bebé, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también ahí para la familia Choque González y para la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, pues a todos y cada uno de ustedes, muchas bendiciones, bendiciones también allí en Cochabamba, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga en todo lugar donde nos estén viendo, en todos los departamentos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones también, pues en todo en toda América, en todo pues el extranjero también, a cada uno de ustedes. No se olviden, pues estamos en Shabbat Shalom. Que Dios les bendiga a mis hermanos. En Jesús. En Jesús. En su punto, Radio Online.